Comprensión. ¿Quién comprende? Segunda parte. Cuando cesa la percepción errónea, que toma por real lo que no es más que una ilusión, hay un súbito, completo e irrevocable ver que no existe tal cosa como una persona separada, sino que ello es tan solo una apariencia en el juego de la conciencia, apariencia la cual cumple la función dentro de ese juego sueño de lo que viene a denominarse organismo cuerpo-mente humano. Tal organismo es solo una apariencia, un constructo ilusorio u onírico en el seno de eso que está más allá o es previo a la ilusión. Dentro de la ilusión puede aludirse a eso que es, llamándolo conciencia o presencia o todo lo que es, o tal vez incluso Dios, entendiéndose que esta presencia es todo lo que hay, de suerte que cualquier cosa que sea percibida es siempre y únicamente presencia, siendo percibida como alguna cosa ilusoria. Esta presencia es lo que mana o fluye a través del aparato cuerpo-mente, animándolo y dotándolo de conciencia. Esta conciencia es tal que el aparato piensa, al igual que les ocurre a los demás aparatos similares a él, que es de veras una entidad autónoma, individual, un ser separado, que es consciente, pero no lo es. Esa es la ilusión. No hay seres separados. No hay nadie en casa. Solo hay presencia, manando a través de estas formas aparentes, creando así esta ilusión. En realidad no existe un yo, un mí, excepto como una idea errónea de estar separado de la conciencia. Una idea descarriada, totalmente conceptual y jamás real, que da lugar a un ilusorio yo separado. Y la realización consiste en ver que esta conciencia, presencia, todo lo que es lo que en verdad se es. Todo intento de explicar lo que es desde dentro de lo que no es decir, de tratar de explicar o describir la verdad mediante términos y conceptos aportados por la ilusión, está condenada de antemano a ser particularmente estéril. Todo lo que hay es ver, es comprender, en el seno de lo que es, en medio de una impensable e inefable quietud. Es sencillamente imposible comunicarlo. ¿Por qué molestarse en intentarlo? Buena pregunta. Lo único que podemos decir es que, al igual que la comprensión misma, al igual que la vida misma, los intentos de comunicar llegan sin ser vistos, sin ser pedidos, sin ser deseados. Y no hay ni intento ni hacer alguno. En la dualidad, para cada objeto hay un sujeto. Para cada mejor hay un peor. Para cada verdad hay una falsedad. Hay tanto claridad como confusión. Hay ambos, amor y odio, quietud y moción, perfecto e imperfecto, completo e incompleto. Este es el motivo de que los maestros estuvieran y estén tan orgullosos de reiterar neti neti, ni esto ni aquello, ni un lado ni el otro. En la dualidad y por lo tanto en el lenguaje,
la moneda tiene siempre otra cara, el lado opuesto que completa o complementa al primer lado y que es tan incierto como aquel. Siendo el lenguaje inherentemente dual, se emplea de modo peculiar con el fin de señalar hacia aquello que trasciende la dualidad, el amor que está más allá del amor y el odio, la quietud que no se opone al movimiento, la perfección que nada tiene que ver con lo perfecto frente a lo imperfecto. Un elemento crucial es la idea, el concepto de rendición y la verdad inexpresable que subyace y es a la vez previa a esta idea. La mayoría de las tradiciones espirituales, métodos de superación personal o sendas de acción, tratan la rendición como un proceso, como algo con lo que uno trabaja, de modo que uno trabaja con el soltar o con el desvelamiento de los asuntos personales, con el fin de desvanecerlos o purificarlos. Pero, por supuesto, también en esto, como en todo, la verdad es radical, dado que el despertar es la realización de que no hay nadie aquí que despierte. La auténtica rendición o el soltar se refieren a rendir o soltar por completo la propia existencia individual. ¿Cómo puede haber comprensión de que uno no es sin rendir lo que uno es? Finalmente, rendición y comprensión son en definitiva lo mismo, aun cuando ante la percepción o la experiencia se encuentren aparentemente separadas cronológicamente. El concepto mismo de total comprensión implica necesariamente rendición, pues la comprensión comienza con la disposición al hágase tu voluntad y concluye con el ver que uno no es. De ahí que se sienta correcta la idea de que la humildad es, de una forma u otra, la marca del verdadero sabio, de que haya una sensación intuitiva de que si uno no puede reírse de sí mismo y de lo que está sucediendo, es altamente improbable que el despertar haya ocurrido. Así que no te lo tomes en serio. Tomarse a uno mismo demasiado en serio puede ser un buen indicio de que ahí no ha habido una entrega, no ha habido un rendir la falsa idea de que uno existe realmente. Las dudas acerca de la autenticidad de ciertos instructores suelen reducirse a esto, que, aun cuando puedan tener un excelente entendimiento de las enseñanzas, quizá no haya sucedido la completa rendición del sentido del yo individual. En esta fenomenalidad, que es la dualidad, todo tiene dos caras. Siempre existe el lado opuesto y complementario que todo lo completa, masculino, femenino, Shiva, Shakti, Jnana, Bhakti, comprensión, rendición. Desdeñar un lado o el otro implica perderse la verdad. A pesar de las tradiciones que afirman lo contrario, simplemente no puede haber verdadero jnana sin verdadero bhakti. Es decir, no puede haber comprensión final sin rendición final. Ciertas personalidades tratarán de evitar ya sea la una o la otra, apelando a alguna sabiduría que aparenta ser elevada, pero siempre a costa de la totalidad. Existe una tradición según la cual el jnana es la senda más elevada, ya que el bhakti se sustenta en una creencia en alguien o algo, se devociona,
mientras que el Jnani sabe que no existe ni alguien ni algo. Pero lo cierto es que el verdadero Bhakti es pura devoción sin objeto, y el verdadero Jnani sabe que no sabe nada. El Jnana y el Bhakti, el conocimiento y la devoción, la comprensión y la rendición, el ver internamente y el verterse, la mente y el corazón, no pueden escindirse u oponerse porque son lo mismo. Puede verse que la senda devocional del Bhakta, que lleva a la rendición, y la senda del saber del Jnani, que lleva a la comprensión, convergen cuando se da el paso final. La rendición absoluta es la comprensión total. La comprensión absoluta es la plena rendición a la muerte del yo individual. Es la rendición de todo vestigio del sentido de ser una persona individual, incluyendo, por irónico que parezca, todas esas esperanzas y sueños de llegar a alguna vez a ser una buena o mejor persona, o una persona que otros puedan amar, o que sea del agrado de otros, o que resulte atractiva para los demás. Es completa rendición a esto es todo cuanto existe. Y si esa rendición definitiva, esa comprensión total es súbita y sucede de una vez, ahora. Y ese ahora es eterno. Podemos saber 3 cosas acerca de esta presencia, acerca de todo lo que es. 3 cosas y posteriormente una cuarta. Primero, que la presencia está viva. No es una nube inanimada o un campo energético de algún tipo. Ni siquiera es algo vivo, es pura vida, viveza, existencia. Segundo, que es inteligencia. Está alerta, despierta y consciente. Es saber. No es algo que sabe, es el saber mismo. Tercero, que su naturaleza, su esencia, es puro, insondable, interminable, incondicional amor, compasión, belleza, vertiéndose. En esta presencia nos hallamos en un estado de desbordante gratitud, bienaventuranza, insondable paz, amor. Hay 3 palabras sánscritas que tradicionalmente se emplean juntas con el fin de intentar expresar esta brillante presencia, este todo lo que es. Sat Chit Ananda. Sat, ser, no un ser algo, no un algo que es, sino simplemente puro ser en sí mismo. Soidad, soy el que soy, lo que se denomina vivo. Chit, conciencia. No conciencia de algo, sino la simple y pura conciencia misma. Darse cuenta. Inteligencia, saber, ananda, bienaventuranza, paz, vertiéndose. ¿Qué darías por saber, absolutamente más allá de toda duda, que realmente todo está bien, que no hay razón para tener miedo, y que no hay necesidad de sentir desesperación, extravío o incertidumbre? Todo el dolor y el daño y el mal que hemos visto no es verdadero sino tan solo una ilusión, y que las más bellas cosas que hemos experimentado no son más que un vislumbre, un pequeño paladeo de lo verdaderamente real, de lo que verdaderamente es nuestro. Todo es correcto, que todo es perfecto tal cual es, que todo está bien. Por definición, esta verdad, esta belleza está más allá en el sentido de ser inaccesible al pensamiento y a la experiencia humana, aunque desde luego es obvio que no existe un literal más allá, ni hay ningún otro ser o cosa.
en sí misma no puede ser experimentada, solo puede ser sabida. E incluso, este saber no es conocimiento, no es intelectual. Esto no tiene nada que ver con la comprensión mental. Y sin embargo, el corazón humano, siendo incapaz de poderlo contener, se desborda en burdos intentos de expresar lo que está más allá de toda expresión, acompañado siempre de la advertencia de que tales expresiones, de que cualquier descripción, por pasmosa que sea, no puede abarcarlo. Solo al final de la visión humana reside la verdad final y definitiva, por cuanto que, como tal, no puede hallarse de ningún modo dentro de nuestra visión, por mucho que la llevemos al límite más extremo. La verdad final no puede ser experimentada o pensada o verbalizada, ya que no puede ser conceptualizada. Nuestro lenguaje, así como los pensamientos y los conceptos que lo estructuran, son esencialmente duales. Están basados en una relación sujeto-objeto. No hay modo de pensar o de hablar de lo que sea sin constituirlo de inmediato, al hacerlo, en un objeto de un supuesto individuo que piensa o habla como sujeto. Por tanto, tan pronto existe un pensamiento lingüísticamente estructurado, aparece una desviación de la verdad, una inversión fundamental de la auténtica relación sujeto-objeto. No hay tal cosa como un yo individual que exista como sujeto. Los aparentes individuos existen solo como objetos. Y la verdad última no existe de ningún modo como objeto, es genuina subjetividad pura. Y referirse a la verdad como objeto, tal cual uno debe necesariamente hacer para pensar en ella, esto es el mero hecho de referirse a ella como ella, tal cual hace esta frase, es el mayor de los disparates. Aún así, el saber no puede ser contenido y se desborda. Así que eso que reside al final de la visión humana es espontáneamente descrito por muchos que lo han visto por medio de tres conceptos, de tres palabras. Solo son conceptos, solo son palabras, y como tales se alejan completamente de ello. Aún así, ser, conciencia, bienaventuranza, conocidos en sánscrito como Sat Chit Ananda. Tal como observó Wei Wu Wei, no podemos ver más lejos, ni hay senda que lleve más allá. Y según Nisargadatta Maharaj, hay que asumir que Sat Chit Ananda es lo máximo que la mente puede acercarse a describir ese estado indescriptible. Esto es lo máximo que la mente y los conceptos pueden aproximarse al ser, mente total, pura subjetividad, conciencia, todo lo que es, presencia, verdad última, yo soy. No es una entidad, una persona, una cosa, un ello. Es puro sí mismo, conciencia absoluta y plenamente consciente, amor, compasión, bienaventuranza desbordante vertiéndose. Puesto que está más allá del pensamiento y de los conceptos y del lenguaje, está también más allá de la experiencia. La experiencia está determinada por los conceptos, los cuales son todos ellos ilusorios, meros constructos del espacio y el tiempo. Toda experiencia está determinada por nuestras percepciones sensoriales y tiene un comienzo, una parte media y una conclusión. Esto es cierto para toda experiencia, ya sea física, mental o incluso espiritual. Toda experiencia está estructurada por y contenida en nuestro marco conceptual espacio-tiempo. Pero el sí mismo,
presencia, verdad última, está más allá, está fuera de la estructura espacio-tiempo y por tanto no puede ser experimentado. Sin embargo, este puede ser sabido, comprendido, de un modo tal que trasciende tanto el tiempo como el espacio, que trasciende la experiencia.